este mensaje, yo sé que te lo has preguntado. Lo que vamos a estudiar va a responder muchas dudas que hemos tenido. El título de este mensaje es la diferencia entre la fe del evangelio y la religión del mundo. ¿Qué me diferencia de la religión al yo tener fe en Jesucristo, tener fe en la Biblia? ¿Qué es lo diferente que yo puedo experimentar o recibir de estar en Cristo, de llamarme cristiano, de poner mi confianza en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué me diferencia de la religión del mundo? Porque en el mundo hay muchas religiones. Bueno, hoy lo vamos a estudiar y yo ruego al Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que nuestro entendimiento se abra y podamos crecer en nuestra convicción por Cristo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Vamos a orar. Dígale al Señor: Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdame a no solamente ser un oidor de ella, sino también un hacedor de ella, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios sea quebrantado en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Padre, pido que por obra de tu Espíritu yo pueda crecer en conocimiento, pueda crecer, Señor, en todo con lo respectivo a mi fe en ti, Señor. Dígale al Señor: Señor, hoy te entrego mis preocupaciones, mis dudas, mis afanes, porque nada ni nadie me impedirá recibir tu palabra. Hoy declaro que mi corazón es tierra fértil para la semilla de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Gracias, Rubén. Gracias, Dios te lo pague con muchos hijos. 5, dice Rubén nomás. La esposa ya Eli dice 2. Amados, la diferencia entre la fe del evangelio y la religión del mundo. Amados, grábate esta gran verdad: el evangelio afecta de una manera práctica tu vida y tu relación con los demás. Obviamente positivamente. Cuando tú estás en Cristo va a haber un fruto, algo poderoso en ti que va a repercutir en cómo tú te relacionas con los demás. Una relación con Jesucristo personalmente te lleva a tener una relación correcta con los demás. La cruz son 2 travesaños, un vertical y un horizontal. Los 2 más grandes mandamientos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Claro que la obra de Jesús, claro que la obra del Espíritu Santo va a beneficiarte si tú le permites y si tú te rindes de corazón al Señor con una búsqueda permanente y perseverante. Claro que va a mejorar tu relación con tu esposa. Claro que va a mejorar tu relación con tu esposo. Claro que va a mejorar tu relación con tus hijos. Todo hijo que recibe a Cristo en su corazón y se esfuerza en caminar en esta gracia, se va a ver reflejado en su relación con sus padres. La obra del evangelio es práctica, amados. Por eso Jesús dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en mi corazón es palpable, es medible. Es decir, se nota y se disfruta. Hay un mundo de diferencia a la religión, amados. Cuando tú y yo vivimos una religión, vivimos solamente un conocimiento más. Y buscamos que ciertas obras nos satisfagan o ciertos rituales nos hagan aceptables delante de Dios. Pero la fe en Cristo va mucho más allá. No solamente nos forma una convicción fuerte y una fe fuerte que somos aceptados en Cristo, sino eso también lo transmitimos. Alguien seguro en Cristo da seguridad a los demás. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, 8 al 11, vamos a leerlo todos. Dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, es decir, los gálatas que no eran judíos, tú y yo somos gentiles, no somos judíos, dice, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios
espirituales de este mundo? Pregunta. Fíjate cómo Pablo dice que los principios espirituales de este mundo son inútiles. Son inútiles, amados. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Fíjate cómo el apóstol Pablo tiene una preocupación de que todo lo que ha invertido en enseñarle la palabra de Dios a los Gálatas sea en vano, porque ellos prefieren poner su confianza en guardar un día o un mes o fiestas judías como medio de salvación y de recibir un poco de favor de Dios, gracia para la vida. Gracias para ser mejores esposos, gracias para ser mejores hijos, guardando ciertos rituales. Y Pablo ve eso que es en vano en cuanto a lo que él les ha enseñado, porque él ha enseñado que Cristo es suficiente para hacernos aceptables delante de Dios y recibir el favor de Dios para la vida plena a la que Cristo nos ha llamado. Entonces, muchos de los cristianos de Galacia, amados, habían sido adoradores en templos paganos. Habían sido rescatados de una vida inmoral, porque todas esas religiones demandaban inmoralidad de todos sus adoradores. Ahora los falsos maestros que están enseñando doctrinas incorrectas no estaban animando a los cristianos de Galacia a volver al paganismo, no. Ellos no los estaban animando a dejar los 10 mandamientos del Señor. Los estaban llevando a confiar en Cristo y en algo más para su salvación y su aceptación delante de Dios. Por lo que Pablo está diciendo que ganarse uno mismo la salvación por medio de la escrupulosa religión y la moralidad es una esclavitud e idolatría tan fuerte como el paganismo con toda su inmoralidad. Amados, al final la persona la persona religiosa, escucha bien, está tan perdida y esclavizada como la persona no religiosa. Y te voy a explicar por qué. Porque la persona religiosa, vamos a llamar a este tipo de persona aquellos que confían en sus rituales, aquellos que confían en sus obras para ser salvos, aquellos que confían en ciertas prácticas para recibir el favor de Dios. Están igual de perdidos que los que no profesan ninguna religión y se niegan a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ambas están tratando de ser su propio Señor y su propio Salvador, pero de diferentes maneras. La persona religiosa trata de salvarse a sí misma cumpliendo ciertas leyes, cumpliendo ciertas obras, ciertos rituales. Y las personas no religiosas, amados, tienen como Dios el dinero, tienen como Dios el éxito de este mundo, tienen como Dios a tal persona. Y si tienen eso, son felices. Entonces, cada uno de ellos están buscando su propio Salvador. Y la palabra de Dios nos lleva a reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando Cristo es nuestro Salvador, viene bendición a cada área de nuestras vidas. Ambas se basan en los principios de este mundo. Cuando queremos ganarnos nuestra salvación por obras o cuando no buscamos a Dios y hacemos de cualquier otra cosa nuestro Dios. Y los principios que en el versículo 9 Pablo describe como ineficaces y sin valor, vamos a volverlo a leer. Dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Qué quiere decir este término? Principios espirituales de este mundo. Este término, muchas veces, amados, en el griego antiguo se refería a los elementos del mundo material y visible que forma la naturaleza, que es el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y con frecuencia esta palabra también se refería a la creencia pagana de que las fuerzas espirituales o los dioses con D minúscula estaban detrás
de y trabajaban por medio de estos elementos para controlar las vidas y los destinos de las personas. Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que siendo conocidos por Dios se vuelvan a esclavizar con estos principios espirituales del mundo tan débiles y tan ineficaces? Porque el mundo, amados, y desde la antigüedad, el ser humano, para buscar el favor en sus cosechas o lo bueno en sus cosechas, adoró al Dios de la lluvia. Los griegos adoraban a Zeus, a Poseidón, a Apolo, dioses que no existen. Y Pablo está comparando, escucha bien, la idolatría pagana que antes hacían los gálatas con esta idolatría de confiar en algo más que no es Cristo para ser salvos, igualmente peligrosa o peor peligrosa. Porque, amados, la persona no religiosa sabe que está lejos de Dios. La persona que no profesa ninguna religión, vive su vida sin ninguna dirección de la palabra de Dios, sabe que es pecadora y necesita un Salvador, necesita perdón de Dios. Pero la persona religiosa que cree que sus méritos propios la pueden salvar, que cree que sus obras la pueden salvar, es difícil que reconozca que es pecadora. Esas personas manejan una bandera de paz, una bandera de que ellos están haciendo lo que la religión les dice para ser salvos, para ser aceptables delante de Dios, pero la realidad es que no reconocen su pecado. Ahora, en 1 Corintios 8:4, Pablo declara con valentía que solo hay un Dios, amados, verdadero, no dioses con D minúscula. Dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pregunta el apóstol Pablo. Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. No hay dioses con D minúscula en esta vida. Hay un solo Dios. Y Él es el Señor y ha dado su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor si tú crees que hay un solo Dios. Amados, el verso 19 de 1 Corintios 10 dice, ¿qué es lo que trato de decir? Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera, dice Pablo en el verso 20. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Amados, la idolatría es tan astuta que te lleva a una esclavitud demoníaca. Cuando no se adora a Cristo por lo que es el Salvador, el suficiente Salvador, y se pone esperanza en imagen, en estatuilla, la palabra es clara, hay un demonio atrás de eso. Y todo lo que la gente sacrifica a esas falsas deidades los esclaviza espiritualmente. Amados, la religión, la idolatría nos lleva a una esclavitud demoníaca en el pensamiento, a tal grado que hay como vendas que te impiden ver la realidad, el amor de Cristo como suficiente para ser restaurado y ser transformado. No te va a transformar una religión, lo que te transforma es tener una relación con el Dios vivo. El que habita por la fe en Jesucristo en tu corazón, eso te va a transformar. No te va a transformar ninguna religión, ningún rito, ningún culto, ninguna adoración a un hombre mortal. Te va a transformar que le abras tu corazón a Jesucristo y le sigas durante toda tu vida. Eso es lo que transforma. Amados, Pablo está advirtiendo a los Gálatas que pueden regresar a estar esclavizados por estas cosas que en realidad no son dioses. ¿Por qué? Porque aunque los dioses no existen como tales, amados, podemos quedar sujetos a fuerzas espirituales malignas si adoramos cualquier cosa aparte de Jesucristo.
La gente que adora algo aparte de Jesucristo está en engaño. Y el principio básico de este mundo, amados, es que nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Mucha gente adora tal deidad. Muchos adoran hasta la muerte en su ignorancia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo venció la muerte. ¿Cómo pueden adorar la muerte? Alguien vencida por Cristo. Yo adoro a Jesús. Él es la vida y Él avergonzó a la muerte cuando resucitó de los muertos. ¿Cómo puede la gente adorar una montaña? A una persona, inclinarse ante ella. ¿Cómo puede la gente adorar una estatuilla? Dice la Biblia, tienen ojos mas no ven, oídos mas no oyen. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, me temo por ustedes. Porque el añadirle a Cristo a alguien más que adorar como un día, como una fiesta judía, como guardar cierto ritual anualmente, es como volver al paganismo. Y peor, porque cuando eran paganos sabían que eran pecadores, pero ahora se sienten buenos. Yo te voy a decir algo, cuando yo no tenía nada que ver con Cristo, con su palabra, con la iglesia, yo sabía que era un pecador. Como todos aquí. Amén. Somos unidos en Cristo. Pecadores necesitados de Cristo. Amados, pero las personas religiosas que confían en sus obras no se dan cuenta que son pecadores. No se dan cuenta. Por ejemplo, si ponemos nuestra mayor esperanza en ganar riquezas, vamos a estar controlados y esclavizados porque es nuestro ídolo la riqueza. Vamos a estar completamente bajo el poder del dinero si no ganamos lo que deseamos. Y vamos a estar devastados. Incluso si obtenemos suficiente, amados, vamos a estar desilusionados y buscaremos más y más y más. Y si tratamos a las cosas que no son Dios como si lo fueran, llegaremos a ser sus esclavos espirituales. Por eso, amados, cuando Cristo no es la prioridad y cuando Cristo no es el Señor de nuestro corazón, podemos postrarnos ante cualquier ídolo. Díganle a sus hijos, amados, que pongan a Cristo como prioridad. Que el corazón de nuestras hijas amen a Cristo con prioridad, para que no lleguen a idolatrar a un hombre. Que en el corazón de nuestros hijos amen a Cristo con prioridad, para que no lleguen a idolatrar ninguna mujer. Vemos montones de jóvenes que cuando una relación no funciona, se quieren morir. ¿Por qué? Porque era su ídolo. Era su ídolo esa persona. Entonces todo lo que convertimos en ídolo nos esclaviza. Y Cristo, una diferencia es que ha venido a darnos libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces es sumamente importante captar el énfasis que Pablo hace en la esclavitud. Cualquier cosa o persona que antepongamos como requisito para ser felices o dignos, se convertirá en un esclavizador que nos tratará con crueldad, amados. Sin el evangelio, amados, inevitablemente estaremos bajo la esclavitud de un ídolo. La gente muchas veces cae en el engaño de anteponer cosas que buscar a Cristo. Entonces Cristo nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero nos postramos a falsos dioses y pueden ser cosas buenas. Puede ser el generar más ingresos, puede ser una recreación, cualquier cosa. Te promete satisfacción en el momento, pero no tiene promesa para la eternidad y para lo que realmente tu espíritu necesita. Porque todo ser humano tiene un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Ningún pasatiempo, ninguna riqueza material, ninguna persona puede llenar. Solo Cristo. La religión busca llenarlo.
Algunas personas creen en brujerías, hechicerías, cuarzos, estatuillas de la suerte, pociones mágicas. Pero el corazón del hombre jamás será saciado en esas idolatrías y en ese paganismo. Es solo Cristo el que sacia el corazón del hombre. Sin el evangelio, vuelvo a repetir, inevitablemente estaremos bajo la esclavitud de un ídolo. Y el ejemplo perfecto, amados, de esta historia, quiero que la lean en casa, solamente la voy a mencionar, es la historia que Jesús contó en Lucas 15. La conocemos como la parábola del hijo pródigo. Yo creo que esta parábola se debió de haber llamado la parábola del padre. Pero en esta parábola Jesús nos cuenta que el padre tenía dos hijos, un hijo menor inmoral y pródigo, y tenía otro hijo muy moral, mayor, trabajador. Pero ninguno de los dos hijos le importaba el corazón del padre. Le importaba la herencia del padre, pero no tenía interés en relacionarse con su padre. Ahora, en la mitad de la historia, algo sorpresivo pasa. El hijo menor se arrepiente, vuelve en sí y reconoce que su destino no era la herencia, era estar con su padre. Al malgastar la herencia, vuelve a la casa del padre arrepentido. Pero el otro hijo, amados, el otro hijo moral, que su identidad estaba basada en sus obras por el padre, le reclama al padre: ¿cómo puedes darle el becerro más gordo a este hijo que había malgastado la herencia en perdición? Y yo que tanto trabajo para ti, yo que tanto te ayudo, no me has dado un cabrito para gozarme con tus amigos. El hijo mayor se perdió del gozo de su padre, del gozo de conocer a su padre. ¿Por qué? Por religioso. Amados, muchas veces la idolatría religiosa es peor que la idolatría del paganismo. Es peor. Por eso Jesús dijo: vayan a las plazas y anuncien el evangelio a todo pecador. A todo pecador, vayan y fórcenlos a entrar a la casa del Señor. Vayan y háblenles de Cristo, de mi amor. Porque la persona no religiosa se da cuenta de su necesidad. Pero las personas religiosas que se sienten buenas por lo que han hecho, porque en diciembre le dan a los pobres, porque se sienten que cumplen con algún hombre, líder de alguna religión, se sienten muy buenos y no entran al reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios tú tienes que reconocer que eres pecador y necesitas a Cristo. Es por eso que Pablo, amados, teme por los Gálatas. Están guardando los días, las fiestas, los meses, las estaciones y los años, pero están dejando a Cristo. Dice el verso 10: pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Hay personas que les interesa más guardar el sábado que honrar a Jesucristo. Cuando Cristo dijo: el Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo. Jesús dijo: vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Cristo Jesús es nuestro reposo, amados. ¿Cómo va a tener un día a la semana más importancia que Cristo? Este mandamiento de guardar el día de reposo se cumple cuando tú entregas tu vida a Cristo y le dedicas todos los días de la semana a honrarlo, y un día en específico a buscar de Él, a adorarle junto al cuerpo de Cristo, exaltando su nombre. Eso es tener a Dios como tu Señor, amarlo con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque vienes y te congregas, adoras al Señor y disfrutas la compañía de tu prójimo. Entonces estos Gálatas estaban adorando más fiestas judías o días o años o todo lo que la ley de Moisés implicaba en cuanto a ordenanzas, que al mismo Jesucristo.
Estaban literalmente guardando de manera muy religiosa todas las festividades y ceremonias del Antiguo Testamento. Y esta nueva esclavitud a los que no son dioses sería peor que la antigua. Nunca sabrían que estaban lejos de la mesa del Padre. El hijo mayor pensaba que él era el bueno, porque basaba su relación con el Padre por las obras que hacía para él. Hay más peligro, amados, de caer en una religiosidad cuando dejamos de ver a Cristo y nos enfocamos en un cristianismo por obras. Que primero nuestra vida sea una relación continua con nuestro Padre a su mesa. Oh, que le amemos por quien es, disfrutando nuestra seguridad en su amor. Y luego, como resultado, hagamos obra para el Señor. Hagamos todo lo que tenemos que hacer. Vayamos y compartamos el evangelio. Sirvamos al prójimo. Demos al pobre, al necesitado. Pero antes, vivamos en la mesa del Padre, confiando en la aceptación que tenemos delante de Dios por Cristo. ¿Alguien le dice amén al Señor? Dele un aplauso al Señor, por favor. El verso 9 no lo podemos pasar por alto. Dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Amados, no podemos pasar por alto, porque Pablo hace una comparación entre ser un esclavo de un ídolo impersonal, inexistente, y conocer relacionalmente al Dios verdadero. No hay comparación. El cristianismo no se trata de una religión, se trata de tener una relación con el Dios verdadero. Y Pablo después parece que se corrige porque dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes. San Juan 17, verso 3, palabras de nuestro Señor Jesús dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Cualquier persona que tenga vida eterna conoce a Dios. Dios le conoce a él. Cualquier persona que está dando frutos de arrepentimiento, cualquier persona que tal vez no es perfecta, nunca lo seremos, pero hay una convicción por seguir a Cristo, por hacer el bien, por ser justo, para agradar a Dios. Es una persona que ha sido alcanzada por Jesucristo. Y Dios lo conoce a él. Amados, ¿cómo pueden volverse a los ídolos? Ya que conocen a Dios, y mucho más importante, que Dios los conoce a ustedes. Es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. ¿Cómo pueden volverse a los ídolos después que Dios los alcanzó y les mostró cuánto les ama? ¿Cuáles pueden ser nuestros ídolos hoy en día? Tal vez personas. Tal vez cualquier cosa que ponemos antes que Cristo. Lo que hace que una persona sea cristiana, grábate bien esto, iglesia, no es tanto que ella conozca a Dios, sino que Dios la conozca a ella. Por eso Jesús dice en su palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Yo les diré, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque la fe cristiana tiene como fundamento dejarse conocer por Dios. ¿Cómo, pastor? Así, con mis problemas, con mis errores, con mis pecados. Usted no me conoce, no te conozco, pero Cristo, conociéndonos, fue a la cruz por nosotros porque nos ama. Así con nuestro corazón, tal vez endurecido, tal vez dañado por las heridas, triste por el quebranto y el rechazo, Cristo te ama y te acepta como eres para transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo, en carácter y en obra para gloria de Dios. Pero déjate conocer por Dios. Ya no le pongas caretas de religiosidad. Hay cristianos que van de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque en tal iglesia fueron confrontados, pero prefirieron poner una careta de religiosidad e irse a otra iglesia. No, amados, donde Dios te está confrontando,
El Señor te está mostrando su amor y su misericordia. Amados, conocer en la Biblia quiere decir más que una conciencia intelectual. Muchos piensan que el cristianismo es conocimiento. Yo quiero conocer más de la Biblia, más de la Biblia. Y no estoy diciendo que esté mal conocer más de la Biblia. Conoce más de la Biblia, pero con la actitud de vivir la Biblia. No te hace cristiano saber la Biblia. Te hace cristiano que Dios te conozca a ti. Que Dios te conozca a ti. ¿Cómo es posible que personas que se sepan la Biblia al derecho y al revés no aman al Señor con prioridad, ni se congregan en una iglesia amando a su prójimo? ¿Y qué diferencia cuando ves a un hermano rescatado del paganismo? Cuando ves a un hermano rescatado venir a Cristo, y tal vez solo se sepa un versículo, y tal vez solo tenga un año de convertido, o un mes, o 2 meses, no sé, o 5 años, no sé. Y no estoy diciendo que el conocimiento no debe ser procurado, procúrenlo. Yo mismo les enseño a procurarlo. Pero estoy diciendo que lo poco que te sepas lo pongas en práctica. Recuerdo una vez me conmovió la fe de un joven. Porque me dijo, pastor, la Biblia dice que debo de honrar al Señor con mis primicias. Y recuerdo que llegó ese muchachito con un bote y dijo, tenía poco en la iglesia, y dijo, quiero honrar al Señor porque esto significa mucho para mí. Yo no le pregunté, ¿cuánto de teología sabes, hijo? ¿Cuánto del Apocalipsis sabes? Fue una acción de amor. ¿Cuánta gente no está dando su vida por Cristo todos los días, aún sin saber lo que muchas veces nosotros sabemos? Crezcan en conocimiento, amados, pero que el conocimiento caiga al corazón. Así que entonces Pablo dice, no es tanto tu estima y amor por Dios, sino más bien su estima y amor por ti lo que realmente te hace un cristiano. ¿Cuánto tú te sumerges en el amor con el que Dios te ha amado? ¿Y cómo llegamos a comprender esto? Me encanta el testimonio de Hudson Taylor, el misionero que ministró en China en el siglo XIX. Él tenía un papelito que todos los días veía en su diario, para que sin importar lo que otra cosa estuviera haciendo en su día, siempre leyera esto: Señor Jesús, hazte para mí una realidad viviente y radiante, más presente y fijo en la vista por fe que lo que pudiera parecer cualquier objeto externo, más querido y más íntimamente cercano que incluso el lazo terrenal más dulce. Wow, si esta fuera nuestra oración, amados, Señor, que tú seas lo más amado, más querido de mi corazón. Que esto fuera nuestra oración, Señor, más que cualquier lazo terrenal, que tú seas la prioridad. ¿Cómo sería nuestra fe cuando las cosas no van bien? ¿Cómo sería nuestra fe cuando no ganamos lo que queríamos ganar? ¿Cómo sería nuestra fe y nuestra confianza cuando esa persona que tanto esperábamos que no nos quedara mal, nos quedó mal? Si Cristo es la prioridad, nada nos moverá. Los ídolos nos van a esclavizar. Si conocemos a Jesús y sabemos que Él nos conoce, lo vamos a disfrutar y haremos a un lado los ídolos que quieren controlarnos. ¿Qué quiere controlar tu vida, amado? ¿Qué quiere controlar tu vida? ¿El temor? ¿La indecisión? ¿La comodidad? ¿Qué quiere controlar tu vida? ¿Lo material de este mundo? ¿Qué quiere controlar tu vida? ¿La enfermedad? ¿Acaso has levantado como un ídolo el no enfermarte, el estar bien todo el tiempo, y tu seguridad depende que tengas lo suficiente para medicamentos, y tu felicidad depende de que no te enfermes, amado?
te vengo a decir noticias. El Evangelio no te promete una vida color de rosa, te promete una vida eterna gloriosa con Cristo. Oh, Dios sanará en el momento en nombre de Cristo. Dios sanará con medicina si Él quiere, y Dios sanará en la eternidad. Dale gloria a Dios, claro que sí. Amén. Amados, dice el verso 12 de aquí de Gálatas 4: amados hermanos, les ruego que vivan como yo. Mira la transparencia de Pablo. Él se está atreviendo a decir, vivan como yo. Oye, para que tú te atrevas a decirle a alguien, hazle como yo. Híjole, qué bendición tener a alguien en nuestras vidas. Pues tenemos a Cristo, amados. Y dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Fíjate, Pablo, siendo judío, se hizo como los no judíos. Es decir, dejó sus tradiciones judías para que los que no eran judíos pudieran sentirse en confianza con Pablo. Y dice, ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Verso 13, sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Verso 14, aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes, si hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Verso 16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les dije la verdad? ¿O les digo la verdad? Verso 17, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Verso 18, si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo hagan en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Verso 19, oh mis hijos queridos, mira el corazón de Dios en esta carta. Dios nos está diciendo, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Amados, Pablo en estos siguientes versos nos describe cómo se plantó la iglesia de Galacia en esta región. Al hacerlo, Pablo estaba recordando esa época en particular cuando su ministerio en el evangelio floreció y su relación con los nuevos cristianos era muy saludable. Muy saludable. Así que para nosotros hoy en día hay mucho que aprender aquí sobre las relaciones y el ministerio. ¿Por qué, amados? Porque la diferencia entre el cristianismo y las religiones del mundo son las cualidades únicas del evangelio. Primero, en primer lugar, el ministerio del evangelio es culturalmente flexible. ¿A qué me refiero con esto? En el verso 12 Pablo dice, yo me he hecho como ustedes. Pablo se hizo como ellos sin cambiar el evangelio. Y la religión muchas veces, tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que actuar así para ser aceptable delante de Dios. Pero un ministerio motivado por el evangelio va a ser flexible a todas esas demandas legalistas y adaptable a todo sin cambiar el evangelio. ¿Por qué, amados? Porque queremos llegar a todo hogar sin importar el pasado. Porque queremos llegar a toda vida sin importar lo que haya sufrido, lo que haya hecho. Podemos ser flexibles y atender a los niños a su edad, y atender a los adolescentes a su edad, a los jóvenes a su edad. Ser flexibles. Pero jamás el evangelio será cambiado. El mensaje jamás será trastornado. Pablo es verdaderamente un modelo de alguien que se interesa por las personas, que quiere alcanzar por Cristo
como Jesús lo hizo en su encarnación. Jesús nunca se quejó de la gente. Jesús siempre entró a cada hogar que le abrió la puerta. Jesús mostró su interés en las personas. Y el evangelio bíblico, la fe del evangelio, nos lleva a ser flexibles sin cambiar el evangelio. En segundo lugar, el ministerio del evangelio es transparente, amados. Pablo está diciendo: se hagan como yo. Y Pablo ha sido una persona tan abierta con relación a su propio corazón y tan consistente en su propia vida que puede invitar a los Gálatas a imitarlo. Quiero decirte algo, iglesia. ¿Qué diferencia hay entre las religiones del mundo y el cristianismo puro de la fe en Jesucristo? Que el evangelio, amados, te lleva a vivir lo que Jesús enseñó a tal grado que los demás lo ven. Lo ven. Porque la gente tiene que ver y tiene que escuchar de ti cómo enfrentas los problemas día con día. La gente no va a cambiar. No va a cambiar si tú les das bibliazos todo el tiempo. La gente va a desear buscar a Cristo, lo que tú tienes, cuando tú les testifiques cómo vences tú las preocupaciones, cómo vences tú lo que te ha pasado, cómo Cristo te sustentó en tu peor crisis, en el lugar más bajo donde estabas, cómo fuiste levantado. Esta Navidad, cuando estén todos tus familiares ahí reunidos, o los pocos que veas, la oportunidad que tengas, solo diles lo que Jesús hizo por ti. Lo que Jesús hizo por ti. Da testimonio, porque ellos están viendo el fruto, y ese fruto les dará testimonio de que Cristo es real y que lo necesitan en sus vidas. En tercer lugar, amados, el ministerio del evangelio busca oportunidades en las adversidades. Y esto es muy importante, porque el ministerio de la fe en Cristo Jesús es totalmente opuesto a la religión. Jesús confronta al pastor asalariado que ve al lobo y huye. Y la religión casi siempre actúa así. Pero el evangelio bíblico nos da la certeza de un pastor que es Cristo, que estará en las buenas y en las malas en todo el momento con nosotros. Los problemas se vuelven posibilidades. ¿Sabías tú que fue debido a una enfermedad que Pablo pudo predicarles por primera vez el evangelio a los Gálatas? Lo más probable es que eso significa que él estuvo en Galacia por un desvío de su agenda, amados, por esta enfermedad. Y esto nos lleva a un tema muy controversial: Dios y el sufrimiento. Porque la religión lo aborda de una manera diferente y la fe bíblica lo aborda de una manera tan sana. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Fíjate cómo la palabra insiste en que Dios dispone todas las cosas agradables y dolorosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Y en este caso, cientos de vidas fueron cambiadas porque Dios permitió que una dolorosa enfermedad atacara a Pablo. Y aquí también tenemos un buen ejemplo de cómo Dios frustra los planes bastante bien organizados de Pablo para traer un bien enorme, aunque por medio del sufrimiento. Quiero decirte algo, iglesia: Dios no promete bendecir a los cristianos quitando el sufrimiento. No creas esa secta del infierno, sino bendecirlos por medio del sufrimiento. Jesús sufrió no para que nosotros no sufriéramos, sino para que nuestro sufrimiento nos volviéramos como Él. Él sufrió para que en esta
en este padecimiento de la carne, en este peregrinaje de este mundo, todas las circunstancias buenas, agradables o malas e indeseables nos formaran en carácter delante de Dios, un carácter a la imagen de Cristo. Mucha gente vive idolatrando su reputación ante los hombres, su estatus, el que dirán. Los logros en la pared son sus ídolos. Pero déjame decirte que importa más tu carácter delante de Dios, porque tu carácter es la opinión de Dios, lo que opina Él de tu vida. Reputación es lo que opina la gente. Dios te está llamando, no a una religión, te está llamando a que tú puedas tener un encuentro contigo, con Dios todos los días, y que tu carácter sea cambiado. Dios, líbranos de la religión, debe ser nuestra oración todos los días. Porque pagar sacrificios, adular a hombres, no han cambiado los corazones. Hacer rituales, profesar religión o afiliación a ciertos grupos, lo que ha cambiado corazones es reconocer el pecado y confesar a Cristo como Señor y Salvador y seguirle perseverantemente. Eso es lo que cambia corazones. Dios usa nuestros sufrimientos para bien, amados. A veces esto abarca las circunstancias. La enfermedad de Pablo le trajo muchos nuevos amigos y un exitoso ministerio en la región de Galacia. Pero otras veces, amados, el bien que Dios obra está dirigido a nuestro carácter. El sufrimiento no es para que te alejes más de Dios o te amargues de Dios. ¿Por qué te alejas de Dios cuando sufres? ¿Por qué? Cristo sufrió por ti en la cruz para que sea lo que estés pasando, tú puedas entregarte a su amor y ser transformado. ¿Por qué pones de ídolo tu comodidad? ¿Por qué pones de ídolo tu solvencia económica, tu salud? ¿Por qué pones de ídolo a tus hijos cuando Dios te ha dado a tus hijos, cuando Dios te ha dado la vida? ¿Por qué pones de ídolo falsas deidades cuando Cristo murió por ti? Él fue el que derramó su sangre en la cruz. Amados, en 2 Corintios capítulo 12 verso 7 dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Pablo, aquí en Corintios, afirma lo que ha sido la enfermedad para él. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pablo no está viendo la enfermedad como algo, es que Dios no me ama. Pablo no está viendo su dificultad como algo para alejarse de Dios o de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Él está diciendo para que no me volviera orgulloso, para depender más de Dios. Verso 8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Muchos cristianos oran una vez, 2 veces o 3 veces, y si Dios no hace lo que piden, se van decepcionados del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no era su Salvador, porque no entendieron que Cristo no es una opción más en sus vidas, sino que es el camino, la verdad y la vida. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Verso 9: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué diferencia hay de la religión a la fe del evangelio? Que la religión te va haciendo cada vez más
confiado en ti mismo, en tus obras, en tus cultos, en tus rituales. Te va haciendo cada vez más fuerte. Eleva tu ego a tal grado que desprecias al pecador, desprecias a los débiles. Y la fe en el evangelio te va haciendo cada vez más débil, entendiendo que la gracia de Cristo es suficiente para ti. Pablo está hablando sobre una espina grande, dolorosa, sin nombre. Él no da el nombre. Y te voy a dar mi opinión, según Gálatas nos está diciendo, que era una enfermedad de los ojos. Porque él está diciendo que cuando los Gálatas lo escucharon por primera vez, los primeros años de su conversión, lo amaban tanto a Pablo que Pablo sabe que aún ellos pudieron haber dado sus propios ojos a Pablo. Era una enfermedad que a Pablo no solamente le impedía ver, sino era una enfermedad que había deformado la parte de los ojos de Pablo. En mi opinión, era eso. Mas la Biblia no nos arroja el dato de qué tipo de enfermedad, pero lo que sí nos dice el propósito de esa enfermedad, el propósito de su sufrimiento, que cooperara para el bien de quienes lo aman, para el bien de Pablo, para afirmar su fe en Dios, para cambiar su carácter en Cristo Jesús. La mayoría de nosotros podemos dar ilustraciones personales que cierto momento en nuestras vidas no esperábamos algo malo que nos sucedió, no esperábamos ese contratiempo, pero Dios lo ha usado para bien. Muchos de ustedes sufrieron un rechazo en sus vidas. Muchos de ustedes fueron esclavos del pecado, de los vicios, y Dios lo está usando para bien, para no solamente edificar tu carácter en Cristo, sino para ir por otros y hablarles del gran amor de Dios para sus vidas. Te pregunto esto, iglesia: ¿es un enemigo aquel que nos habla la verdad? ¿Es un enemigo? Porque Pablo termina los versos de este capítulo 4 al verso 20 explicando algo del verso 14 al 16, que aunque Pablo no ha cambiado en su mensaje de decir la verdad, la respuesta de los Gálatas sí ha cambiado. Porque en el verso 14 dice que ellos amaban mucho a Pablo al principio. Oh, nuestro amigo Pablo. Pero ya después consideraban a Pablo una amenaza. Amados, la religión te va a hablar lo que quieres oír, pero la fe en la palabra te va a hablar la verdad, lo que necesitas oír. ¿Por qué tu ofensa es tan idolatrada que te vas del lugar donde se te dice la verdad? ¿Por qué tu comodidad es más importante? Porque te quieres salvar por ti mismo y no quieres abrazar la palabra que te cambia y te transforma. Pablo está diciendo: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Y se los dije en el servicio de las 11. Yo estoy comprometido en siempre hablarles la verdad. Siempre. Ese es mi compromiso delante de Dios. ¿Será también siempre tu respuesta de verme como amigo? O en unos meses, tal vez ahorita me ves como tu amigo, pero en unos meses me verás como tu enemigo, porque no te doy por tu lado. O entenderás que el amor confronta y que el amor no nos da por nuestro lado. Quiero ser su amigo siempre, por eso siempre les quiero decir la verdad. Amén. Yo me comprometo de este lado. Soy su amigo. ¿Así, no? Como dicen los chavos. Dos metas de dos ministerios muy diferentes. El ministerio de Pablo no quería fanáticos, no quería seguidores para sí mismo. Aunque él dice: imítenme a mí, es porque él imita a Cristo. Pero mira el verso 17, lo que
lo que tiene de meta el ministerio de los falsos maestros. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. La frase se traduce así: los están halagando, dándoles gran importancia para que ustedes los halaguen y les den mucha importancia a ellos. Amados, el ministerio de la fe bíblica no te tiene que adular a ti. En veces somos tan adictos al reconocimiento y amamos a la iglesia, amamos el liderazgo cuando nos dan reconocimiento y nos halagan. No, los falsos maestros se halagan al hombre porque les dan comezón, así les soban las orejas, lo que quieren oír, los oídos, les dan comezón de oír, les inflan el ego a tal grado que ya no necesitan a Cristo, solamente necesitan sus dones y sus talentos, y eso es comodidad y eso no es la fe bíblica. Les están diciendo lo que ustedes quieren oír, está diciendo Pablo. Los falsos maestros solo quieren ser reforzados, reforzando a los Gálatas. No en el evangelio, sino en el orgullo y la presunción. Los falsos maestros solo se conforman con tener una audiencia saludable, pero no hablan la verdad. La religión no busca la verdad. En una ocasión, en una religión, una persona estaba metida en esa religión. Esta persona va con el líder religioso de ese lugar y mire, la Biblia dice que Jesucristo solo es el camino, solo es la verdad. Este hombre dijo: vete de aquí, porque si yo les hablo de Cristo, nadie se me postra. Pero si les hablo de esta deidad, tengo a todos postrados. Vete mejor con los cristianos. Amados, la fe bíblica nos lleva a tener una relación personal con aquel que dio su vida en la cruz. Y por último, Pablo usa una imagen de un parto, porque él es como una madre que tiene dolores de parto por sus discípulos. Durante el parto, la madre lo que quiere es que nazcan esos hijos, ¿verdad, mujeres? Las que han dado a luz, ya, sáquenmelo, o que ya salga, indúzcanmelo los que se han atrasado, ¿no?, en el parto, ya, porque eso es lo natural. Ninguna madre quiere que su hijo se quede en el vientre, quiere que salga y viva y sea saludable. La religión hace que las personas sean dependientes a un hombre, pero la fe bíblica, la fe en Cristo Jesús, nos lleva a depender de Cristo y que solo Él sea nuestro Señor y Salvador. Y no te digo que no busques mi consejo como pastor, no busques mi ayuda, no, claro que sí, para eso estamos. Pero pon tus ojos siempre en Cristo, porque mi tarea como ministro es llevarte a Cristo Jesús. A diferencia de sus oponentes, Pablo no les está diciendo a los Gálatas lo que a ellos les gustaría oír. Les está diciendo la verdad y está siendo denigrado por eso. Y me encanta esto, porque a Pablo le encantaría ser positivo y amable para poder hablarles de otra manera, pero él prefiere ofrecer el evangelio más que recibir halagos, iglesia. Después de todo, es el evangelio lo que lleva a las personas a depender de Cristo, lo que moldea a las personas a la semejanza de Cristo y lo que hace que las personas vean a Cristo. Pablo está hablando la verdad con amor, obviamente, porque es la verdad con amor la que lleva a las personas a abrir su corazón a Cristo, a distinguir la honestidad en esas palabras. Es el amor y la verdad, no es la imagen y la adulación. Si tú quieres conocer a Cristo, deja de ver la imagen o la adulación como prioridad.
Ve el compromiso, ve la entrega como prioridad. Ponte sobre tus pies y vamos a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Queremos pedirte en esta tarde que seamos libres de la idolatría, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones si hemos puesto cosas o personas antes que a ti. Perdónanos, Jesús. Perdónanos. Dile al Señor: Señor, aunque sean cosas buenas, yo las he puesto primero que a ti y te pido perdón por eso. Señor, oramos para que nuestras vidas den testimonio de la realidad de Cristo Jesús. Señor, que nuestro testimonio pueda ser de impacto para nuestros familiares que están en casa primeramente, las personas cercanas a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de la religiosidad, de la apariencia, y permítenos vivir con eficacia el Evangelio, Señor. Permítenos, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, que el sufrimiento de este mundo no nos aparte de ti, Señor, sino que el sufrimiento pueda ser usado para formar mi carácter conforme a la imagen de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, así con tus ojos cerrados, yo quiero que veas tal vez tu actual sufrimiento. Tal vez estás sufriendo por un familiar que no quiere tener relación contigo, o un familiar en necedad o en problemas familiares, o estás sufriendo por enfermedad o por escasez, no sé. Quiero que veas ese factor de sufrimiento en ti, y quiero que te imagines a Pablo delante de los Gálatas, sin poder ver al 100% tal vez, o muchos han dicho que tal vez Pablo se jorobaba por vergüenza que le causaba su rostro desfigurado por esta enfermedad. Mas sin embargo estaba ahí adorando al Señor, marcando una diferencia entre la religión y la fe del Evangelio. Y dile al Señor: Señor, te agradezco por Cristo. No te agradezco por las cosas malas. Aún en las cosas malas te doy gracias, porque eres mi Dios y en ti perseveraré en el nombre de Jesús. Señor, que esta lucha con esta situación forje en mí el carácter de tu Hijo Jesucristo. Que esta situación forje en mí tu carácter, Señor. Señor, que amemos, que se nos hable la verdad del Evangelio, que valoremos el ministerio del Evangelio, es decir, la iglesia donde nos has traído, que nos habla la verdad. Que valoremos, Señor, el pan espiritual que pones a la mesa en el nombre de Jesús. Dile al Señor: gracias, Dios, por Cristo y por el Evangelio. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y adora al Señor con todo tu corazón. Dile: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. No quiero dejar pasar este momento para invitar a todos aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. La Biblia nos dice que Cristo está invitando a la puerta de nuestro corazón. Dice: si alguno oye y abre su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esto nos habla de una relación con Dios. Es decir, si tú estás creyendo en la palabra de salvación a través de Cristo, ábrele tu corazón a través de confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, para que Él entre de una manera sobrenatural y te cambie, te transforme y sobre todo te dé vida eterna. Si reconoces que eres pecador, que la religión no te ha podido salvar, que la religión no te ha podido llenar plenamente, si reconoces que aún personas o algún vicio o no sé qué otra cosa en lo que tú hayas sido esclavo, lo has buscado primeramente que buscar a Dios,
Este es el momento que reconozcas que eres un pecador y necesitas el perdón de Dios. Cristo ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese eres tú, ese soy yo. Repite esta oración después de mí con todo tu corazón. Dile al Señor: Señor, he pecado, te pido perdón por mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Entra, Señor, y cámbiame, transfórmame, Señor, para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Transfórmame, Señor. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén y amén. Recuerde, mi hermano, siéntese a la mesa del Padre, disfrute una relación con Dios. Luego que las obras sean como resultado de esta relación con Dios. Amén. Déjeme orar y estaremos despedidos. Padre, gracias por esta palabra. Yo bendigo a tu iglesia y te pido, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y les des paz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, bendice a tu iglesia. Te damos gracias por tu palabra. Hoy es recibida y será puesta en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.